Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a resolver un ejercicio de electromagnetismo de la prueba EBAU de Madrid de julio de 2019, la opción B, la pregunta 3. Bien, en primer lugar vamos a leer y vamos a ir sacando los datos. Dice, un positrón. Bueno, un positrón tenemos que saber que es una partícula que es idéntica al electrón pero con carga positiva. Entonces, ponemos todos los datos. La masa de la partícula, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La carga de la partícula más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Dice, es acelerado mediante una diferencia de potencial. Vale, pues hacemos, siempre recordar un dibujito viene muy bien. Tenemos el positrón y ese acelerado viene para acá. Así que cuando llegue aquí tendrá una velocidad v. Importante, es un positrón. De manera que cuando queremos acelerar un positrón no va en dirección de, en el sentido de potenciales crecientes, sino decrecientes. Significa que aquí habrá un potencial V y aquí un potencial 0. Bueno, entonces aquí hay una diferencia de potencial. El positrón es acelerado hasta que llega aquí con una velocidad V. Justo sale de aquí con su velocidad V, ¿vale? Que es, como podéis comprobar, horizontal, solamente tiene componente horizontal, y ahora llega a una región en la que solamente hay campo magnético de 5 militeslas, microteslas, es decir, 5 por 10 a la menos 6 teslas. Vamos a pintar el campo magnético, vamos a pintarlo en negro, con puntitos, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre cuando llega aquí el campo magnético? Bueno, pues tenemos una partícula positiva, es decir, cargada, entra en una región de campo magnético con una velocidad que no es paralela a ese campo magnético. ¿Qué ocurre? Se va a ver influenciada por la fuerza magnética. La fuerza magnética, como todos sabemos, tiene la siguiente expresión. Es decir, la fuerza magnética es igual a la carga de la partícula por la velocidad de la partícula vectorialmente multiplicada por el campo magnético. ¿Qué significa el producto vectorial? El producto vectorial podemos aplicar. Significa que voy a obtener un vector cuyo módulo va a ser el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. En este caso, el ángulo que forman, vemos que son 90 grados, el ángulo que forman V con B. De manera que el módulo será QVB. Pero ¿qué dirección y sentido tendrá? Es el que venga dado por la mano derecha. Entonces, fijaros, V va para acá y el campo magnético está saliendo del papel y tenemos que ir de V a B por el camino más corto. Si vamos de V a B por el camino más corto, significa que el electrón va a describir esta trayectoria. Va a describir una circunferencia hacia acá, ¿vale? Siempre la velocidad va a ser tangente a la trayectoria. ¿Bien? Bien, vamos a seguir leyendo a ver qué más nos dicen. Dicen, sabiendo que el radio de la órbita circular que describe es de 50 centímetros, es decir, este radio de aquí son 50 centímetros, es decir, medio metro, 0,5 metros. Dice, sabiendo todo eso, obtenga el valor de la diferencia de potencial utilizada. El apartado A me están preguntando la diferencia de potencial para acelerar el positrón, y B, el valor de la frecuencia angular de giro del positrón en dicha órbita. Vale, pues ya tenemos todo. Fijaros que ya al haber hecho el dibujo, haber puesto los datos de las preguntas, no necesito volver a leer el enunciado. Eso es muy importante. Extraer bien los datos, un dibujo y las preguntas, de manera que no tengo que volver a leer todo el párrafo. Bien, pues vamos a ver. ¿Qué tenemos que saber en primer lugar? Vamos a partir con que el positrón inicialmente tenía una velocidad inicial c, ¿vale? Entonces, todo el potencial que hay aquí se invierte en acelerarlo desde 0 hasta esa velocidad v. Hemos dicho que va de 0 a v. Luego el incremento de energía cinética, que sería
un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, como la velocidad inicial es 0, directamente sería un medio de mv cuadrado. Recordad que nos estamos moviendo en velocidades que no son relativistas, muy inferiores a 0. Bueno, pues este incremento de energía cinética ha sido debido a un incremento de energía potencial, o mejor dicho, a un menos incremento de energía potencial porque la carga es positiva y va en sentido de potenciales decrecientes. Luego, este incremento de energía cinética ha de ser igual a menos el incremento de energía potencial. Recordar cómo era la definición de trabajo. El trabajo de toda fuerza, el teorema de las fuerzas vivas, decía que trabajo era igual a incremento de energía cinética. Y aquí se está realizando un trabajo para cambiar su velocidad. Y el trabajo de toda fuerza conservativa, el campo eléctrico, la fuerza eléctrica, perdón, es una fuerza conservativa, es igual a menos incremento de energía potencial. Luego tenemos que el incremento de energía cinética es igual a menos incremento de energía potencial. ¿Y qué es menos incremento de energía potencial? Menos Q por incremento de V. De manera que tenemos que está relacionada la velocidad con la diferencia de potencial. Anda, si yo conozco Q, conozco V, esto es un punto. Si conociera la velocidad, sabría cuál es el incremento de potencial, que es lo que me están pidiendo. Bueno, pues vamos a despejar el incremento de potencial en función de V de esta ecuación. Y tendríamos como incremento de potencial menos mv cuadrado partido de 2q. Esto sería el incremento de energía potencial. Pero claro, no sabemos cuánto vale la velocidad. Vamos a intentar calcularla a partir de la fuerza magnética. Ya veréis que es sencillo. En primer lugar, cosas que tenemos que saber. Vemos que la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué ocurre cuando una fuerza es perpendicular a la velocidad? Esa fuerza es una fuerza normal. ¿Qué significa? Que esa fuerza yo la puedo escribir en módulo como mv cuadrado partido de r. También se le conoce como la fuerza centrípeta, fuerza normal. ¿Vale? También tenemos, según el enunciado, nos dicen que la velocidad es perpendicular al campo magnético, que es así además como lo hemos dibujado porque nos lo decían ahí. Anda, si la velocidad es perpendicular al campo magnético, significa que el módulo del producto vectorial v por b es vb. Anda, pues entonces vamos a igualar todo. Nosotros sabemos ahora que la fuerza magnética es qvb y hemos dicho que la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y por tanto es una fuerza normal. mv cuadrado partido de r. Anda, yo conozco Q, que es la carga del positrón. Conozco el campo magnético, este de aquí. Conozco la masa del positrón. Conozco el radio. Despejo V. Bueno, pues si de aquí despejamos V, yo tengo que V es igual a QBR partido de M. Bien, ahora tenemos muchas opciones. Podemos calcular cuánto vale la velocidad y una vez que tengamos el valor de la velocidad, lo metemos aquí y obtenemos el del potencial. Pero en ningún momento me están pidiendo que calcule esta velocidad. Y yo soy un poco vago, ¿para qué voy a calcular esta velocidad? Lo meto aquí, meto error, trabajo con letras que me es mucho más cómodo. Yo os aconsejo siempre que podáis trabajar con letras porque el dedo morcilla al meter los valores en la calculadora lo tenemos todos y como metas ya mal este valor ya lo tienes todo mal. Sin embargo, vas metiendo con letras y no fallas. Entonces vamos a meter este valor de V aquí. Y tenemos que la diferencia de potencial es menos m 2q y ahora v cuadrado, es decir, tenemos q cuadrado, b cuadrado, r cuadrado, m cuadrado. Ahora empiezo a tachar, taca, 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 y me queda q, b cuadrado, r cuadrado, 2m. Y ahora ya puedo sustituir y obtengo el valor de la diferencia potencial aplicada. Sustituyo todos los valores, pongo el menos que tenía, 1,6 por 10 a la menos 19 por 5 por 10 a la menos 6, que estos son los 5 microteslas, por el
radio, que es medio metro, todo al cuadrado. Lo que he hecho simplemente es de estos dos ponerlos juntos, ¿vale? 2 por la masa, 9,1 por 10 a la menos 31. Meto en calculadora y obtengo 0,55 voltios. Esa sería la diferencia de potencial aplicado para poder acelerar el electrón desde una velocidad, el positrón desde una velocidad 0 hasta una velocidad v. Vamos a ver el apartado B. El apartado B va a ser que es muy sencillo. Me están preguntando por la frecuencia angular de giro, también llamada velocidad angular, es decir, omeguita. Bien, ¿qué tenemos que saber? Algo muy importante. La fuerza magnética, como ya hemos dicho, es perpendicular a la velocidad. Entonces es una fuerza normal. ¿Qué significa eso? Eso significa que es verdad, va a haber aceleración, pero solamente va a haber aceleración normal, no va a haber aceleración tangencial. Es decir, me va a cambiar la dirección y el sentido de v, pero no su módulo. El módulo de v es constante, no cambia. ¿Qué significa eso? Que el positrón describe un movimiento circular uniforme. Anda, si describe un movimiento circular uniforme, eso significa que la velocidad es igual a la frecuencia angular por el radio. Como conocemos la velocidad, o mejor dicho, su expresión, y conocemos el radio, podemos despejar omega. Omega será entonces velocidad partido del radio. Me vengo aquí y cojo esta expresión, la meto aquí, tenemos VR partido de m partido del radio, radio se me van y me queda que omega es v partido de m. Sustituyo todos los valores, 1,6 por 10 a la menos 19, 5 por 10 a la menos 6 partido de la masa del positrón, 9,1 por 10 a la menos 31. Meto en calculadora y tengo 8,79 por 10 a la 5 radianes por segundo. Fijaros qué sencillo. Y muy importante una cosa que he hecho, no sé si os habéis dado cuenta. He despejado el incremento de potencial todo en letras. He sacado v y tengo una expresión para el incremento de potencial todo en letras. Significa que aunque me haya equivocado aquí, cuando me vayan a corregir en EBAU, el corrector sabe que sé hacerlo. Simplemente, pues que no sé matemáticas, no sé meter los datos en la calculadora, puedo tener esto mal, pero al tener esta parte bien, que es la parte de física, puedo tener un gran porcentaje de la puntuación, por no decir prácticamente un 80% o más. Y lo mismo ocurre con el apartado B. He demostrado que conozco la parte de física, sé física. Tengo omega y saco la expresión de omega. Pasar de aquí a aquí simplemente es sustituir valores. No me pueden quitar todo el problema simplemente porque no sé sustituir valores. Me quitarán una pequeña parte. Por eso es muy importante siempre que trabajemos todo el rato con letras y solo metamos los valores justo al final, porque con los nervios siempre podemos meter los datos mal en la calculadora. Bueno, pues espero que os haya sido fácil y muy útil, y si os ha gustado, pues suscribiros y darle a me gusta. Muchas gracias.